Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos de regreso con un video más de este curso de educación a distancia y o virtual impartido por la Universidad IBES. Y bueno, pues en esta ocasión estaremos abordando lo que es la unidad 2, que lleva por nombre herramientas tecnológicas, para lo cual he desarrollado una breve presentación de aproximadamente 30 a 40 minutos, en el cual les voy a hablar un poquito pues de este, digamos, proceso que está llevando la educación hoy en día, migrando hacia plataformas digitales, digamos, virtuales, etcétera, de la educación. Así que bueno, voy a cambiar a esta otra ventanita en donde ustedes van a estarme viendo en un cuadrito mucho más pequeño, pero esto es debido a que, bueno, vamos a utilizar una presentación de PowerPoint. Cualquier cosa que la presentación no se logre apreciar muy bien por lo del cuadrito donde aparece un servidor, de todas formas, este material va a estar disponible para ustedes. Les estaré dejando la liga o el material para que lo puedan descargar y lo puedan consultar con más calma o puedan ustedes tener la información a su disposición en cualquier momento. Repito, este es una breve presentación del tema número 2 de la unidad 2 que habla referente a lo que son las herramientas tecnológicas. Y bueno, una definición como tal de lo que es de lo que son las herramientas tecnológicas hoy en día es la que tenemos justamente proporcionada por Winkler en el 2004, que nos dice que son instrumentos o acciones técnicas mentales o organizacionales que inician o apoyan un proceso de gestión del conocimiento, es decir, facilitan la fluidez de información y el conocimiento en las organizaciones. Dentro de este cambio tecnológico, digamos, nosotros conocemos lo que es la web 2.0, ¿no? Y para quienes no lo conozcan, es, digamos, algo que surge debido a lo que es la creación del Internet como tal, a los aparatos electrónicos, la computadora, las tablets, etcétera, las cuales una de sus principales funciones de estas herramientas tecnológicas, como bien lo dice la definición de Winkler, pues es un proceso de gestión del conocimiento, es decir, la información fluye mucho más rápido a través de estos dispositivos y es por eso que hoy en día se utilizan como una fuente de conocimiento para la educación. Es decir, nosotros hemos vivido a lo largo del tiempo pues muchas transformaciones de la educación y una de estas transformaciones que hoy en día llega es precisamente la de las herramientas tecnológicas incluidas o vinculadas a la educación debido precisamente a cómo fluye la información dentro de estos aparatos electrónicos. Así que bueno, pues digamos que a grandes rasgos las herramientas tecnológicas son aquellas que vamos a tener a nuestra disposición y que gracias a ellas hay una, digamos, un flujo de información mucho más rápido. Autores como Cobos, como Esquivel y Alamán en el 2002 plantean la importancia que tienen estas herramientas, es decir, las tecnológicas, en el uso del conocimiento, ya que tienen diferentes clases de usos a través de los cuales el usuario puede opinar sobre el conocimiento almacenado o contribuir a generar un nuevo conocimiento. Y es aquí, por ejemplo, donde nace la teoría de las sociedades de la información, de las sociedades del conocimiento, donde por un lado las sociedades de la información, recordemos que son todas aquellas que surgen a partir precisamente del Internet, se podría decir, ¿no? De esta aparición del Internet en la vida del ser humano, la cual pues llegó a la vida del hombre para facilitarle muchas cosas y entre ellas el acceso a la información. Aquí lo que plantean las sociedades, al contrario de la información, que son las sociedades del conocimiento, es que toda esa información que está fluyendo dentro de la red, pues sea utilizada realmente, ¿no? Es decir, las sociedades de la información hoy en día se mantienen solamente en la parte de la consulta de esa información, es decir, el yo acceder a ciertos materiales bibliográficos gracias al Internet, estoy formando parte en ese momento de las sociedades de la información. Sin embargo, las sociedades del conocimiento lo que buscan es que toda esa información que ya está almacenada en la red sea utilizada, es decir, que sea llevada a cabo, que sea puesta en práctica para nosotros llegar a lo que se le conoce hoy en día como la generación de un nuevo conocimiento o formar parte, digamos, de esa élite de las sociedades del conocimiento como tal, como lo plantean algunos autores como Morin, ¿no? Del pensamiento complejo, etcétera. Entonces, esta situación que plantean algunos autores de las herramientas tecnológicas nos lo hace ver simplemente como una ayuda, como una herramienta que hoy en día el docente dispone para poder acceder a información, para poder compartir información, pero lo más importante es para poder utilizar esa información a mi beneficio o convertirlo como una herramienta más de enseñanza. Por otra parte, siempre vamos a encontrar en estos temas
lo que es el concepto de las TICs, ¿no? Las TICs son las tecnologías de la información y la comunicación, para quienes no lo saben. Las TICs vienen en relación con la educación precisamente porque son una herramienta que le va a facilitar al docente, como ya se mencionó anteriormente, pues el acceso a materiales, a compartir información, a llevar a cabo un sinfín de actividades gracias a esta vinculación que se tiene hoy en día entre la educación y la tecnología. Para Burau y Ruperti en el 2016, las tecnologías de la información, es decir, las TICs, son herramientas y medios que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan, manipulan y presentan la información inmediata al público. Es decir, son herramientas de las cuales disponemos que me va a permitir a mí procesarlas, me va a permitir a mí compartirlas, almacenarlas, manipularlas de cualquier forma, editarlas y de esa manera hacérselas llegar yo a mi público, que en este caso mi público son mis alumnos, por lo que es fundamental para que las empresas, digamos, hagan uso de ellas. Y es por eso que la Universidad IBES hoy en día está utilizando estas herramientas tecnológicas precisamente a favor de los cambios que se están viviendo en la educación y que el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del salón de clases que era anteriormente y que hoy en día, debido a las contingencias, debido a las necesidades del contexto, pues tenemos que empezar a emigrar también un poco al apartado tecnológico, al apartado virtual del sistema de enseñanza online. Entonces, para poder utilizar esos o ser parte de esos nuevos sistemas de enseñanza, es necesario apoyarnos de las tecnologías de la información y la comunicación. Repito, porque son las que nos van a permitir, como ya lo vimos, estas herramientas tecnológicas, acceder a la información, compartirla, utilizarla, editarla, etcétera. Por otra parte, Álvarez, en el 2013 menciona que el uso de las TICs permiten a las organizaciones ser más competitivas mediante el desarrollo de una mayor flexibilidad y dinamismo, características esenciales para competir en el actual entorno empresarial. Es decir, hoy en día una empresa que ya no utiliza las TICs para su gestión difícilmente se va a poder desarrollar como el resto. Esto debido a que las TICs, repito, ofrecen un sinfín de oportunidades, un sinfín digamos, de herramientas a la empresa a manera de que ésta pueda mejorar su crecimiento como tal, ¿no? Entonces, hay que ver siempre estas herramientas tecnológicas como un apoyo adicional, como una manera de crecimiento empresarial y bueno, dentro de la educación, pues indudablemente no nos podemos hacer a un lado, sino que al contrario, tenemos que apoyarnos de todas estas herramientas para poder, digamos, poder crecer más dentro del ámbito educativo, ¿no? El docente ya no se ve limitado simplemente a estar dentro del salón de clases para poder enseñar, sino que gracias a estas herramientas, hoy en día tengo yo la oportunidad que desde mi casa o desde la comodidad de cualquier otro lugar, yo pueda estar impartiendo una sesión sin ningún problema, ¿no? Debido a que dispongo de todas estas herramientas a mi alrededor que me van a facilitar ese proceso. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y es aquí donde ya entra un poquito más de lleno la vinculación que existe entre las tecnologías de la información y la comunicación con la educación. Es decir, ¿qué comparten? ¿De qué les sirve a la educación tener las TICs? Bueno, desde el ámbito educativo nos brindan múltiples posibilidades, como bien lo menciona aquí, para enriquecer nuestros procesos, sobre todo de enseñanza-aprendizaje con el alumno. De forma general, las TICs potencializan habilidades como el trabajo cooperativo, el desarrollo de prácticas innovadoras, fomentan las competencias o saberes digitales, que por ejemplo esto de las competencias digitales es algo que está, digamos, hoy en día en auge, ¿no? En pleno 2020 porque ya no se busca que solamente el alumno conozca de todas las posibilidades que tiene a su alrededor o que el docente conozca de las herramientas tecnológicas, sino que el alumno y el docente se tienen que volver expertos al utilizar este tipo de herramientas. Y hay artículos, por ejemplo, que nos hablan de competencias o saberes digitales, en los cuales ya son textos un poquito más especializados en ciertas competencias donde nos muestran que hoy en día es una necesidad prácticamente básica para el docente el poder entender que es necesario tener estas competencias hoy en día para poder impartir una sesión, ¿no? Porque cada vez nos enfrentamos como docentes a nuevos retos y sobre todo ante este tipo de situaciones donde tenemos que migrar a veces a plataformas digitales para impartir un proceso de enseñanza, entonces ahí es donde nos encontramos con los verdaderos retos, porque a veces no estamos acostumbrados a utilizar esta tecnología a nuestro favor para poder transmitir conocimientos. Entonces, hoy en día la función del docente ya no se puede limitar simplemente
directamente al aula. La función del docente fuera del aula sigue siendo importante, ¿no? Entonces, hoy en día las tecnologías o las TICs es lo que le proporcionan al maestro. El poder seguir desde su casa, desde un ámbito, digamos, no formal como es la institución, el poder seguir con este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, hoy en día el docente tiene esa necesidad también de capacitarse y de actualizarse en saberes digitales, en competencias digitales, porque si no, estamos fuera del mercado, digamos, laboral, ¿no? Competitivo laboral. ¿Por qué? Porque hoy en día es una necesidad. Saber de competencias y saberes digitales, repito, por todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance y porque hoy en día está, digamos, no sé si de moda, pero ya es una tendencia como tal muy marcada la educación a distancia, ¿no? Entonces, hay muchas instituciones, por ejemplo, que están formándose hoy en día enfocadas simplemente a la educación en línea. Entonces nosotros no nos podemos hacer a un lado de ese nuevo paradigma, de esa nueva modalidad educativa, porque nosotros al fin y al cabo somos docentes y una de nuestras principales funciones es la actualización permanente. Entonces, al tener bien claro esa parte de la necesidad de actualizarnos, de capacitarnos constantemente, más allá de si la institución X me lo ofrece o no me lo ofrece, yo tengo la necesidad de actualizarme, ¿no? Porque esa es mi profesión y el que le entró a la docencia no hay de otra más que capacitarnos y actualizarnos. Y en este caso, cuando se van abriendo nuevas tendencias educativas, como es el caso de la modalidad online, nosotros tenemos que empezar a voltear a ver qué es lo que se me está demandando. Y es ahí donde aparecen precisamente, repito, las competencias o los saberes digitales. Y eso de las prácticas innovadoras, pues habla precisamente del empezar a utilizar todas esas herramientas que yo ya tengo o dispongo o que tengo a mi alcance gracias a la tecnología. El trabajo cooperativo dentro de las TICs con la educación también se vuelve importante porque a pesar de que el alumno posiblemente no está en contacto físico con su otro compañero, hay medios que lo permiten de una forma virtual, pero que el trabajo colaborativo sigue siendo igual de enriquecedor. Por otra parte, tenemos la alfabetización tecnológica. Esto de la alfabetización tecnológica también es muy importante resaltarlo, porque hoy en día muchos alumnos, por ejemplo, ya centrándome un poco más en el alumno, creen que el manipular el celular, el manipular la tablet o la computadora para entrar a redes sociales ya los vuelve expertos en tecnología como tal, ¿no? Entonces, eso hay que empezarlo a analizar un poquito, porque el hecho de que yo manipule las redes sociales no quiere decir, perdón, que como alumno que soy un experto en tecnología, ¿no? El ir a la alfabetización digital implica conocer todos los procesos desde cero, ¿no? Y conocer todas las herramientas desde cero, qué es lo que en qué me beneficia, en qué me perjudica, cuáles son las ventajas, las desventajas de utilizar este u otro material dentro del Internet. Y eso es uno de los retos, creo yo, que tiene la educación hoy en día, sin importar la institución, el hecho de capacitar, de instaurar en cada docente, digamos, esa necesidad de la alfabetización tecnológica, porque al fin y al cabo no perdamos de vista que dentro del salón de clases quien guía aún es el docente, ¿no? Entonces el alumno va a venir generalmente como una hoja en blanco y nosotros vamos a tener que conducirlo, vamos a tener que guiarlo precisamente en ese proceso de formación. Y si el alumno tiene alguna duda con una cuestión tecnológica que sea meramente educativa, entonces ahí es donde nosotros tenemos que intervenir, ¿no? No nos podemos separar de ese proceso porque nos compete a nosotros apoyarle ante esa situación. Y bueno, tenemos las nuevas formas de socialización también como una de las nuevas habilidades gracias a la tecnología, debido a que, bueno, pues no es lo mismo socializar, lo sabemos perfectamente, de manera presencial a hacerlo a través de un monitor o de un dispositivo móvil, porque la relación cambia, ¿no? Es diferente. Hay quienes incluso se llegan a bloquear frente a una cámara, hay quienes no están acostumbrados a verse a través de un video, y eso es una cuestión de retos, ¿no? Es una cuestión de retos que tenemos que ir superando debido a que, como les mencionaba hace un momento, la educación a distancia, la educación virtual, la educación en línea, que más adelante veremos las diferencias, pues hoy en día es una tendencia más, ¿no? La propia NUYES, que son organizaciones, o la OCDE, que generalmente hacen textos o elaboran documentos con miras hacia el futuro de la educación, nos indican que la tendencia va hacia allá, hacia migrar a este tipo de educación. Entonces nosotros como docentes, repito, nuestra mayor preocupación es tener las competencias y los saberes necesarios digitales para poder afrontar estos nuevos retos educativos.
La Sociedad para la Tecnología de la Información y la Formación Docente, que es el CITE, ha identificado ciertos principios básicos para que el desarrollo tecnológico de los docentes resulte efectivo. Y bueno, pues algunos de estos principios que resalta esta sociedad es el deber integrar la tecnología a todo el programa de formación docente. Es decir, hoy en día cualquier persona que se quiera dedicar a la docencia sí o sí va a tener que entrarle de lleno al ámbito tecnológico. No se va a poder separar debido a que, como digo, todo está proyectado a que de aquí a escasos 2, 3 años todo emigra hacia la educación a distancia. Hoy en día ya hay educación a distancia, pero tal vez no ha entrado con tanta fuerza aún, ¿no? Pero creo, considero, desde mi propia experiencia, que eso es algo que está a la vuelta de la esquina, que ya nos está alcanzando y que no nos queda de otra más que empezar a prepararnos. Como segundo principio, tiene que la tecnología debe integrarse dentro de un contexto. Y eso es muy importante. La tecnología la podemos ocupar para muchos sectores. En este caso lo estamos aterrizando y no debemos de perder de vista que lo vamos a utilizar a favor de la educación, que es el contexto el cual nos interesa de momento. Y por último, que los futuros docentes deben formarse y experimentar dentro de entornos educativos que hagan un uso innovador de la tecnología. Algo que tiene, por ejemplo, a favor la tecnología, si nosotros ponemos en una balanza las desventajas y las ventajas de la tecnología, siempre va a haber un 50 y un 50, ¿no? Pero creo yo que una de las cosas más importantes y que nosotros debemos ser conscientes como docentes, es que la tecnología le llama la atención al alumno, ¿no? Es una cuestión como una fuente de motivación para el alumno para acercarse como tal al conocimiento, porque para ellos, al estar rodeados precisamente de aparatos tecnológicos, les genera curiosidad. Entonces hay que aprovechar a veces esa curiosidad o esa motivación en el alumno precisamente para acercarlos a la tecnología y que por medio de ese acercamiento que tienen o ese contacto que tienen con la tecnología, pues tratar de plasmar en ellos conocimientos, ¿no? Y que les sean útiles sobre todo al alumno y en este caso si es una materia en particular, pues que se puedan desarrollar esos contenidos a través de una plataforma que les llame la atención, que sea didáctica, que sea de su interés y que a través de esa tecnología y esa mezcla entre educación y plataformas nosotros podamos lograr pues aprendizajes significativos en el alumno, ¿no? Por otra parte, bueno, aquí vamos a hablar un poquito ya a modo de cierre de este tema de las TICs y su relación con la educación, que la educación se ha visto en la necesidad, pues sí, efectivamente, de emplear herramientas tecnológicas que permitan mediar la comunicación e información de forma interactiva y didáctica. Aquí la parte de la didáctica es algo muy importante, ¿no? La forma en como nosotros presentemos o diseñemos un curso a través de alguna plataforma de alguna herramienta, si queremos encargar alguna actividad, por ejemplo, utilizando alguna herramienta web, etcétera, que favorezca como tal el aprendizaje del alumno, no hay que perder de vista el carácter didáctico, ¿no? El hacer vistoso, el hacer entretenido, el que tenga una buena estructura o una buena lógica a la actividad, siempre va a ser importante. Es decir, el diseño que se le dé a la actividad siempre es muy importante para lograr como tal el objetivo final de esa actividad, ¿no? Recuerden que toda actividad tiene que tener un objetivo, entonces para que se pueda conseguir siempre debe de estar inmiscuida la didáctica dentro de esa actividad a manera de que al chico o a la chica le llame la atención el poder realizar esa prueba o ese instrumento. Si los sistemas educativos se enfrentan el desafío de transportar los planes y programas de estudios y el proceso de enseñanza-aprendizaje para brindar a los alumnos las habilidades que les permitan funcionar de manera efectiva en ese entorno dinámico, rico en información y en constante cambio derivado de la globalización. Es decir, esto de la educación a distancia definitivamente es algo heredado precisamente de la globalización, de este intercambio de información que tenemos hoy en día entre un país y otro en cuestión de segundos, ¿no? En otros países, por ejemplo, la educación a distancia, la educación online, la educación virtual, etcétera, es una modalidad más, ¿no? O sea, ya no lo ven como algo que viene a futuro, es algo que ya están viviendo, es una realidad que están viviendo y hoy en día ya la estamos viviendo nosotros. Entonces nosotros como docentes tenemos que ser los expertos en materia tecnológica, al fin y al cabo, porque repito, el alumno se va a acercar a nosotros en muchas ocasiones a preguntarnos cómo se utiliza esta plataforma, cómo se utiliza esta herramienta, y nosotros no podemos decirle, pues no sé, ¿no? O sea, nosotros tenemos que conocer la respuesta o cuando menos guiarlos en ese proceso de interacción con las herramientas o plataformas que utilicemos. Por eso la intención de este curso es capacitarlos
a que ustedes conozcan determinadas herramientas, que las sepan utilizar, que las conozcan desde cero, a manera de que si el alumno viene y se me acerca y me pregunta de cómo hago esto o lo otro, nosotros sepamos responder, ¿no? Porque nosotros al fin y al cabo no debemos de perder, repito, de vista que seguimos siendo los guías en un proceso de enseñanza-aprendizaje, sea virtual, sea presencial, sea a distancia. Nunca se va a perder la figura del docente porque es al fin y al cabo quien conduce y es quien tiene organizado los contenidos dentro de X plataforma. Para que la educación pueda explotar al máximo los beneficios de las TICs en el proceso de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes como los docentes en actividad, los actuales, sepan utilizar estas herramientas, que es un poquito de lo que les mencionaba. Es decir, no nos podemos hoy en día apartar de esta actualización docente en materia tecnológica porque las tendencias indican que esto es el presente, digamos. Si nosotros queremos hablar un poquito ya de educación a distancia y o virtual, vamos a entrar en este terreno y sé que estas prácticas van progresivamente, perdón, arrebatando espacio y tiempo a las formas más convencionales de enseñar y aprender, es decir, a la educación presencial. Las metodologías a distancia que priman el trabajo autónomo de los estudiantes, así como las actividades cooperativas y colaborativas donde estos mismos participan, aprenden con otros, de otros y para otros, a través de plataformas virtuales o entornos virtuales de aprendizaje diseñados con finalidades docentes. ¿Qué quiere decir esto? Primero que nada, nos habla de que la educación presencial está sufriendo un cambio, ¿no? Y que ya no es la única, que hoy en día están entrando al terreno de la educación, pues nuevas modalidades, como es la educación a distancia, virtual y online, ¿no? Ahora, este tipo de nuevas modalidades que están surgiendo de educación trae una ventaja. Y esa ventaja es que todos aprenden de todos. ¿Por qué? Porque generalmente se diseñan foros de discusión, se comparte el material para todos, que eso muchas veces en la educación presencial se llega a perder, debido a que, pues, si no fue X compañero a una exposición del equipo tal, ya no vio ese contenido, ya se lo perdió, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo muy burdo. En el cambio, en plataformas a distancia o virtual, esa es una de las ventajas, que el material se queda ya a consulta en el momento en el que el alumno así lo decida, ¿no? Entonces, bueno, pues es una de las ventajas o de las muchas ventajas que ofrecen a veces este tipo de modalidades. Algo, por ejemplo, que hoy en día está muy de moda y que por eso lo puse abajo, son los famosos MOOC, ¿no? Los MOOCs son cursos diseñados, digamos, a distancia, son cursos abiertos de manera masiva, gratuitos, que hay muchas páginas en internet en los cuales nos podemos registrar para poder tomar este tipo de cursos. Y bueno, estos cursos están diseñados de forma muy organizada, ¿no? Traen muy claro cuáles son los temas que se van a abordar, cuáles son los subtemas, se especifica bien cuáles van a ser las actividades, qué valores, qué actividades tienen valor para mi calificación final, se implementa lo que son bibliografías obligatorias, bibliografía complementaria, se elabora un instrumento de evaluación final por cada tema. Es decir, estos MOOCs o estos cursos masivos abiertos, digamos, son hoy en día un ejemplo de hacia dónde está emigrando la educación a distancia y o virtual, posibilitando hoy en día el acceso a la educación a todos, ¿no? Es una de las ventajas precisamente que, repito, que tiene hoy en día también la educación a distancia y o virtual es la situación de la cobertura. Ya no, aquí no podemos limitar como en la educación presencial que solamente tomen las clases 20 o 30 alumnos. Aquí bien pueden entrar 100 alumnos o 200 y no tenemos mayor problema. ¿Por qué? Porque el curso está pensado para toda una población en general, ¿no? No, o sea, sí con ciertas características o necesidades, pero está abierto para todo público. Entonces, esa es una de las ventajas, por ejemplo, que tenemos hoy en día. Por otra parte, para la UNESCO en el 2002, la educación a distancia la define de la siguiente forma. Es el uso de técnicas pedagógicas, recursos y medios de comunicación específicos para facilitar el aprendizaje y la enseñanza entre alumnos y docentes que estén separados por el tiempo o la distancia. Las técnicas, recursos y medios de comunicación dependen de factores como la asignatura, las necesidades y el contexto del alumno, la competencia y experiencia del docente, los objetivos de la instrucción, las tecnologías disponibles y la capacidad institucional. Aquí, por ejemplo, algo que me gustaría resaltar es que muchas personas a veces consideran que la educación a distancia pierde un poco el carácter pedagógico a la hora de que hablamos de un proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual pues no es así, ¿no? Es simplemente tener bien organizado nuestro curso. Y es aquí la parte fundamental que yo les quiero hacer mucho hincapié en que nosotros cuando hablamos de educación a distancia y o virtual,
creo que lo principal que nos debe de preocupar es tener en mente y en papel bien organizado el curso que vamos a impartir. Estoy hablando del avance programático o de las secuencias didácticas. La tenemos que tener sumamente diseñadas a perfección, a manera de que al momento de trasladarlo a una plataforma educativa como tal, pues no me genere mayor conflicto, que se tenga bien establecido los tiempos de entrega, los recursos, los medios de comunicación que vamos a estar utilizando para poder hacer los procesos de retroalimentación, las entregas de actividades, qué materiales voy a ocupar, de qué herramientas en Internet me voy a ocupar para cumplir con ciertas actividades. Es decir, en estos sistemas a distancia y virtuales, lo más importante, repito, va a ser el avance programático o la secuencia didáctica de nuestra asignatura o materia o bloque o curso, ya que es a partir de ese machote que vamos a tener allí, de ese ejemplo que vamos a tener, el cómo vamos a ir estructurando e integrando cada contenido a la plataforma. Entonces aquí les repito, hay que ponernos a trabajar mucho en esa situación de la programación, del avance de programático de cada una de mis sesiones. Aquí sí es recomendable que se haga casi casi el avance por sesiones o bien por toda la asignatura, pero especificando muy bien cuáles son las actividades, tanto formativas, sumativas, etcétera, para cada uno de mis temas. Entonces, aquí nos habla también, por otra parte, la UNESCO, ¿no? De que este carácter pedagógico tiene que seguir estando presente, ¿no? Y que el maestro tiene que seguir siendo el guía, tiene que estar dando los medios y las herramientas para todo el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del salón de clases, ¿no? ¿Por qué? Porque él es el de la experiencia, él es el del conocimiento al fin y al cabo y es el que va a guiar en todo momento este proceso. Según la UNESCO, este auge, hablando de la educación a distancia y o virtual, se ha visto estimulado en parte por el creciente interés de los educadores y tutores en las nuevas tecnologías vinculadas a Internet y otras plataformas multimedia, y en parte también debido al crecimiento consenso sobre la necesidad de apoyar las formas tradicionales de educación, pero valiéndose a la vez de medios más innovadores, perdón, para garantizar el derecho fundamental de todos los individuos a la educación. Es decir, la UNESCO parte de que hoy en día precisamente las tendencias en educación apuntan hacia la educación a distancia y o virtual, pero esto se ha, digamos, puesto sobre papel o sobre los documentos debido a la propia demanda, tanto de educadores, de migrar hacia este tipo de plataformas. ¿Por qué? Porque este tipo de plataformas también ahorran mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo que pasa el docente frente a grupo, se puede ahorrar muchas horas estando en una plataforma a distancia o virtual. Es decir, yo puedo dedicar bien al día 3 o 4 horas bien organizadas en una plataforma a distancia y con eso me basta para tener mis grupos controlados. En cambio, si fuera una educación presencial, tendría que estar posiblemente 8 horas frente al grupo para poder explicar esos temas, ¿no? Entonces, una de las ventajas que se le ve también en la educación a distancia o virtual es ahorrar esas cuestiones de tiempo, ¿no? De ser más eficientes con el tiempo, debido a que pues no vamos a necesitar estar pegados frente al alumno en todo momento. ¿Por qué? Porque la retroalimentación nosotros la vamos a marcar. Y por otra parte, esto de la tendencia del auge de la educación a distancia o virtual también es en parte por lo que ya mencionábamos, ¿no? Por la cuestión de la globalización como tal. La misma globalización nos indica que ya no podemos seguir impartiendo ese tipo de educación meramente presencial, sino que hoy en día incluso el alumno que acude a una educación presencial necesita un proceso de retroalimentación fuera de la institución, ¿no? Y eso es uno de los retos educativos, que el docente no se limite solamente a formar al alumno dentro del salón de clases, sino que el proceso de enseñanza y de aprendizaje para el alumno continúa aún estando en su casa, ¿no? Por eso forma parte fundamental también la familia, porque es quien complementa todos esos aprendizajes. Entonces, hoy en día las herramientas tecnológicas pues nos apoyan en ese apartado para dar la retroalimentación cada vez que uno está en su casa y el alumno tiene una duda, nosotros podemos apoyarle sin mayor problema a través del correo electrónico, de una llamada, de un mensaje, etcétera. Es decir, los procesos de retroalimentación cada día son más amplios y ya no se limitan solamente al salón de clases, sino que ya están fuera de los muros institucionales y bueno, pues la tecnología precisamente es la principal fuente de apoyo en este caso para los docentes. Y por último, esta definición nos habla de lo que ya mencionábamos del proceso de cobertura en la educación. Casi siempre uno de los principios en educación o de los retos a superar es la cuestión de cobertura, el garantizar a todos el acceso a la educación, como bien lo dice nuestro artículo tercero constitucional, y una forma o una alternativa que hoy en día ven organizaciones como la UNESCO, como la OCDE y como la NUYES
Hablando de nivel superior, por ejemplo, es precisamente el emigrar hacia a educación a distancia o virtual, sobre todo para comunidades rurales o que no tienen acceso como tal a un sistema de enseñanza, que bueno, puedan acceder a una formación pues a través de este tipo de entorno, ¿no? Si no pueden acudir a la institución como tal de manera presencial, que lo puedan hacer a través de uno de estos programas a distancia. Aquí vamos a hacer un breve parón. Tenemos dos tipos de enseñanza, lo que es la enseñanza sincrónica y lo que es la enseñanza asincrónica, ¿sale? Estos dos tipos de enseñanza, que vamos a entrar ahorita a detalle con ellos, vienen derivados precisamente de un proceso de educación a distancia, efectivamente, ¿no? Nos habla por una parte de la educación virtual y otra parte de la educación online. Entonces, digamos que estos dos tipos de enseñanza son nuevas tendencias igual, pero que me gustaría aclararlas para que no quede ninguna duda. Cuando hablamos de enseñanza sincrónica, Clara en el 2008 la define de la siguiente forma: es la enseñanza que se imparte y se recibe al mismo tiempo. Es decir, la enseñanza sincrónica en aulas virtuales y mixtas transcurre en lo que denominamos tiempo real. ¿Esto qué quiere decir? Más adelante les voy a mostrar este cuadrito. De hecho, lo podemos ir haciendo en este momento para que no quede ninguna duda. Nosotros tenemos tres tipos de educación y ahorita vamos a regresar a lo del tipo de enseñanza. Tenemos tres tipos de educación cuando hablamos de sistemas virtuales, online, a distancia, etcétera, que es educación a distancia, educación virtual y educación online. Cada uno de estos sistemas, digamos, tiene sus características muy particulares. En este caso, el curso está pensado solamente en las dos primeras ramas, que es la educación a distancia y educación virtual. Sin embargo, vamos a manejar algunas plataformas a lo largo del curso que me van a permitir emigrar hacia una educación online. Y vamos a ver cuáles son las características de cada una de estas tipos de modalidades de educación, digamos, hoy en día, gracias a las herramientas tecnológicas. Cuando hablamos de educación a distancia, ¿sale? Consiste en la entrega de materiales físicos que el centro educativo le brinda al alumno y que pueden ser materiales físicos como libros, documentos, infografías, etcétera, o material multimedia a través de CDs, USBs u otros. En este tipo de programas, la comunicación con el profesor se da por vía email o por teléfono. Esto, digamos, de la educación a distancia, para que quede un poquito más claro, es una combinación entre la educación presencial, ¿sale? Y la educación virtual, se podría decir, ¿no? Es como una mezcla de que el alumno, por una parte o gran parte del ciclo, va de manera presencial al aula y el resto del contenido lo puede recibir sin ningún problema desde su casa. Esto con complemento o actividades o materiales que el mismo docente le brinda al alumno. Entonces, ¿queda claro esa parte? Es educación a distancia, es una mezcla entre lo presencial y una parte virtual, ¿sale? Así se necesita estar en ambos, ¿no? En ambos sitios, digamos, tanto en lo presencial como en lo virtual. Cuando hablamos de educación meramente virtual, que es la segunda columna, dice, el contacto entre docente y alumno se da de manera virtual, ya sea por correo electrónico o plataformas especialmente creadas para ellos. Por ejemplo, el aula escolar. Dice, los alumnos pueden revisar y descargar los materiales de clase, subir trabajos e interactuar con sus compañeros a través de plataformas especializadas. Una característica importante en esta modalidad es que los alumnos no necesitan coincidir en un horario específico con el profesor. Eso es muy importante. Por ejemplo, aquí en la educación virtual ya no existe lo presencial. ¿Sale? La diferencia de la educación a distancia, que teníamos una parte presencial y otra parte, digamos, a través del Internet, aquí en la educación virtual desaparece la parte de la educación presencial. Ya es meramente a través de plataformas o sitios especializados en educación como tal, en donde lo más importante, creo yo, es que el alumno es libre de consultar el material en cualquier momento que él lo decida. No necesita coincidir con mis tiempos como docente para poder consultar el material, ya sea un video, sea la explicación de un tema, descargar un archivo, hacer una lectura, etcétera. A menos que nosotros marquemos tiempos de entrega, entonces es como el alumno tendría que coincidir con ciertos momentos, con la entrega de actividades o con el cumplimiento de las mismas. Pero la educación virtual, digamos, se caracteriza por depositar todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje en el Internet y que el alumno a través de un usuario y de una contraseña pueda acceder al sitio y pueda consultar en cualquier momento ese material. De eso estamos hablando cuando se trate de una educación virtual. Es decir, aquí desaparece o se omite ya lo presencial y pasamos a un ámbito
meramente virtual en donde cada quien ocupa sus tiempos de la mejor forma. Cuando hablamos de educación online, aquí sí ya hablamos de una educación meramente utilizando las herramientas tecnológicas al 100%. Es que aquí el alumno sí necesita coincidir en un horario específico con el docente para realizar la clase. Los alumnos de esta modalidad asisten a clases en vivo o reuniones de estudio donde coincide con sus compañeros. Esto es muy importante. Una de las características de la educación online, o cuando hablamos de educación online, es que todo es al momento, son cuestiones en vivo meramente, no es una sesión grabada como la que están viendo ustedes. Esto formaría, digamos, parte de la educación virtual, lo que yo estoy haciendo, el poner los contenidos en el canal de YouTube y que ustedes lo puedan consultar, está formando parte de esta segunda columna de educación virtual. Cada quien tiene sus tiempos de consulta del video, no todos lo estamos viendo al mismo tiempo, pero el material está disponible. Hacia allá es donde queremos apuntar un poquito, ¿no? Hacia la parte de que cada quien sea libre de utilizar sus tiempos y en el momento en que quiera formarse, lo pueda hacer porque el material va a estar disponible. Sin embargo, la tendencia apunta a todo al sistema de educación online. Y esto de la educación online, repito, es un sistema de transmisión al momento, es decir, utilizar herramientas o programas que me permita hacer transmisiones en vivo con las personas conectadas, por ejemplo, la plataforma de Zoom, ¿no? Que están todos conectados al mismo tiempo en una transmisión en vivo. Eso forma parte de la educación online, ¿no? Claro que depende mucho también el enfoque que le estemos dando a esa reunión o el objetivo de esa reunión, pero bueno, ese tipo de herramientas, por ejemplo, facilitan este proceso de educación online, ¿no? Porque están siendo al momento, no puede ser grabado, eso sí, no puede ser grabado en la educación online, los contenidos tienen que ser al momento. Entonces, repito, a manera de resumen, cada una de las modalidades, educación a distancia es una combinación entre lo presencial y lo virtual, el tener contenidos alojados o brindados al alumno con previa anticipación. Educación virtual ya se omite o se separa la educación presencial, ya no hay educación presencial y solamente se prepara todo el material en la plataforma, se graban los videos de explicación por parte del docente, se alojan en un servidor como YouTube o como alguna otra aplicación y el alumno dispone de sus propios tiempos para consultar el material. Y en la educación online estamos hablando de una enseñanza al momento en tiempo real, es decir, transmisiones en vivo para poder explicar cada uno de los temas. Bien, ahora que ya quedó explicado un poquito acerca de las modalidades educativas, vamos a pasar a lo que es los dos tipos de enseñanza que se derivan precisamente de estos tipos de modalidades, los cuales tienen ciertas características muy particulares. Estamos hablando de dos tipos de enseñanza, sincrónica y asincrónica. Estos dos tipos de enseñanza, repito, se derivan de los sistemas online, precisamente de la educación a distancia y de la educación virtual. Cuando nosotros hablamos de enseñanza sincrónica, Clark en el 2008 la define como aquella que se imparte y se recibe al mismo tiempo. Es decir, la enseñanza sincrónica en aulas virtuales y mixtas transcurre en lo que denominamos tiempo real. Si nosotros tuviéramos que encasillar esto de la enseñanza sincrónica a una de nuestras modalidades que ya explicamos, entraría en el campo de la educación online, porque si recuerdan, la educación online sucede al momento, es decir, sucede en tiempo real, en situaciones en vivo. También, si digamos queremos trasladarlo al ámbito tradicional, la educación presencial, la de estar frente a nuestros alumnos, también sería una educación sincrónica, ¿sale? ¿Por qué? Porque estamos haciendo un proceso de enseñanza-aprendizaje al momento y estamos interactuando en ese preciso momento con el otro. Entonces, cuando hablamos de educación sincrónica, hablamos de una educación online o bien presencial, mientras que si hablamos de la educación asincrónica con A, Meyer en el 2008 la define como aquella que no depende del tiempo. Si el docente, por ejemplo, le solicita a sus alumnos que miren una lección grabada para el siguiente miércoles, les ha asignado una tarea asincrónica. Es decir, la enseñanza asincrónica pasa a ser parte más de la educación a distancia y de la educación virtual. ¿Por qué? Porque son, digamos, actividades programadas en las cuales cada uno va a ver los tiempos con los que dispone para poder desarrollar cierta actividad o para poder consultar cierto material. Entonces, la educación asincrónica no necesariamente o forzosamente tiene que ser en tiempo real. Bien pueden ser sesiones grabadas como lo que estamos haciendo ahorita para el curso y en cualquier momento puede ser consultado. Entonces, hay que tener muy presente este tipo de enseñanzas a la hora de elegir una de estas modalidades porque, bueno, pues a partir de ello es como se definen nuestros objetivos en cada una de las asignaturas. Y bueno, pues esto fue
una breve explicación, creo yo, más que claro, una breve explicación de lo que es, ¿no? La educación hoy en día a distancia y virtual. Vamos a abordar algunas, y como ya mencionaba, algunas herramientas que nos van a permitir también emigrar hacia una educación online, como es el caso de plataformas como Zoom o herramientas como Zoom, que nos permiten una interacción en vivo con el alumno. Sin embargo, pues, repito, es algo de lo cual no nos podemos separar, no nos podemos aislar y nos tenemos que comprometer también nosotros con nuestra propia profesión, ¿no? Porque si ya le entramos al terreno de la docencia, no va a haber de otra más que capacitarnos o actualizarnos en todas las demandas que la misma sociedad nos impone, ¿no? Hoy en día el alumno está demandando un docente capacitado precisamente para impartir un sistema a distancia, virtual o online, ¿no? Y por otra parte, ya nos ocuparemos nosotros como docentes también de exigirle al alumno, ¿no? De exigirle al alumno que no se puede quedar fuera dentro de estas competencias digitales que hoy le demanda la sociedad. Entonces, ya a manera de cierre, solamente les recuerdo que va a haber una actividad referente a esta unidad como tal. Es un breve instrumento, un cuestionario que se ha elaborado para ustedes, que, vamos, todo el contenido fue abordado a lo largo de la exposición para que ustedes lo puedan responder. Nada más no lo olviden, no se olviden de hacerlo. Y bueno, con esto vamos a dar por concluido lo que es la unidad número 2 y vamos a pasar a lo que viene siendo la unidad 3, donde ya vamos a ver algunas de las herramientas que van a facilitar pues estos tipos de modalidades que hemos abordado el día de hoy. Así que sin más por el momento me despido y tengan un buen día.